¿Te imaginas tener el poder de poder controlar tus emociones como tú quieras? Es decir, que las que son buenas las puedas llamar cuando necesites y las que no se sienten tan bien, pues tenerlas ahí como bajo control. Bueno, eso es posible y te lo voy a contar a través de el Manual Emocional para Sobrevivir Mejor, una guía para adolescentes pero que te va a servir a cualquier edad. Hola, ¿qué tal? Soy Rodo García, de nuevo por acá para platicar acerca de tu salud emocional. Y como te contaba al principio, en esta ocasión te quiero recomendar un libro que, aunque está hecho para adolescentes, en realidad nos va a servir a cualquier edad, ya que puede ser que tú tengas hijos que son adolescentes o a lo mejor trabajas con gente de estas edades o incluso tienes dudas acerca de tus emociones, de cómo vivirlas o de cómo transmitirlas, ya que esto viene construido a partir de ideas de la psicología positiva, de las neurociencias y de cómo se aplican actualmente ya directo a la vida, ¿no? No es tanto como científico, con explicaciones muy elaboradas, más bien es con un lenguaje que de hecho lo pueden entender unos chavos de entre, ¿qué te gusta? Los 11 años hasta los 20 y tantos, ¿no? Hasta los 21, 22. Porque bueno, es lo que nosotros entendemos, la edad de la adolescencia. Ahí está como esta parte de ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué está pasando con mi mundo? El libro se llama Manual Emocional para Sobrevivir Mejor, pero si te das cuenta está tachado sobre, porque más bien es como para vivir mejor. Y lo elabora Yvonne Klein, que es una especialista que, aunque estudió filosofía al principio, poco a poco se fue dedicando más hacia temas de salud emocional, psicología positiva. Y mira, es un libro muy delgadito, o sea, son como, de hecho, poquitas, como 100 páginas nada más. Pero contiene información de verdad muy valiosa. Quisiera como platicarte un poquito de él y además enseñártelo, porque además de ser muy interesante, está hecho de una forma que es bastante agradable, ¿no? Tiene muchas ilustraciones, se ve muy divertido porque, como te decía, más bien está hecho para chavos. Entonces esa es la visión, ¿no? Está dividido como en 5 capítulos. Desde la primer parte nos empieza a introducir a cómo es la adolescencia, cuáles son los cambios que se viven ahí, que implica tanto físicamente como mentalmente o desde la parte de nuestros pensamientos. Y es que sí, siempre hablamos de la adolescencia y pensamos en, ya sabes, esta parte de que te crece el pelo, te crecen vellos, empieza a cambiar tu cuerpo, las chicas empiezan a tener la menstruación. Son todos estos cambios de los que se habla mucho. De hecho, a veces generan estos mismos cambios muchas situaciones emocionales de, ok, a lo mejor empiezo a tener inseguridades con mi cuerpo, empiezo a sentir que no soy como la persona que era, que todo empieza a perder control, y justo de eso se trata la primera parte. Además de que poco a poco también nos empieza a hablar de qué cambios ocurren, no solamente externos, también internos. Y es que imagínate, no se habla tanto como del mundo de las hormonas, del mundo del crecimiento de nuestro cerebro. Hay un dato por ahí que dice que el cerebro de las chicas más o menos llega como a su desarrollo o a su madurez a los 21 años. Es decir, que en las chicas la adolescencia termina más o menos esa edad, pero en los chicos llega a durar esta madurez o llega a tardarse hasta los 26 años. Imagínate todas estas diferencias, lo que provoca en cada uno de nosotros, y eso sin hablar ya como de temas de sexualidad. Para poderlo entender, creo que ese primer capítulo es básico, y como papá también te va a ayudar como a saber qué está pasando con mis hijos. Y si tú eres adolescente, te va a poder ayudar a qué está pasando con mi cuerpo. Te digo, es bastante ilustrativo y esa primera parte es como muy constructiva, ya que lo habla sin tapujos, ¿no? Tampoco se mete a temas como muy profundos. No, tampoco lo ve como muy por arribita. Digamos que es acorde a lo que se necesita saber, y ya posteriormente te tocaría hacer como un trabajo de buscar datos específicos de cosas que me podrían estar pasando, pero es una muy buena introducción. Y en ese capítulo deja un dato que me pareció muy importante porque no lo había visto en ningún otro lado. Lo llaman aquí la poda sináptica.
Pero ¿qué es la sinapsis? Básicamente son todas las conexiones que ocurren dentro de nuestro cerebro, entre nuestras neuronas, y que empiezan a generar toda la información que nosotros vemos, o que nosotros captamos, ya sea a través de que olemos, vemos, también nuestros pensamientos, también la forma en la que reaccionamos a lo que nos ocurre, que en sí son las emociones. Entonces, aquí dice que en esa edad ocurre como una selección natural de las cosas con las que nos vamos a quedar una vez que llegamos a nuestra madurez cerebral. Las cosas que de forma natural van a ser parte de nuestra vida, que se incorporan a nuestra personalidad. Y dicen que muchas de estas sinapsis dejan de funcionar, alrededor del 60%. Imagínate, quiere decir que el 60% de todo lo que ocurría dentro de tu cerebro va a dejar de funcionar, o más bien va a dejar de empezar a hacer estas conexiones para darle prioridad al otro 40% que incluyen las cosas que te interesan, las cosas que te apasionan, tus gustos, incluso las cosas que no te gustan tanto, porque no podemos captar como tanta información. Puede que aquí entonces veamos reflejado que empezamos a ver cada vez más cambios profundos en quiénes somos. Como adolescente esto es algo bien importante porque te empiezas a dar cuenta que tus gustos cambian. Y como una persona que ya pasó por la adolescencia, es justo que veas que a lo mejor hay cosas que antes te llamaban la atención y que ahora pues ya no conectan contigo. De hecho, esto sigue ocurriendo a lo largo de nuestra vida, pero como el libro se centra en la adolescencia, solo nos cuenta esta partecita. Después viene el segundo capítulo que nos habla acerca de las emociones. ¿Y qué son las emociones? Básicamente son las respuestas que tiene nuestro cuerpo tanto a cosas externas como internas y que son en automático, o sea, ocurren muy rápido y generan una reacción, digamos, como en nuestros pensamientos a partir de la respuesta que nosotros vamos a tener de eso que está pasando. ¿Y qué quiere decir esto? Imagínate que de repente ocurre algo que te asusta, es decir, por ejemplo, que escuchas un ruido que te saca de onda. Tu cuerpo lo que hace inmediatamente es prender como una alerta de me tengo que cuidar. Se tensa, a lo mejor te prepara para correr o te echas a correr de plano, ¿no? Eso después lo procesa tu cuerpo, es decir, que dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué reacción estoy teniendo? La identifico como miedo. Después vienen los sentimientos, que son los pensamientos que se originan por esto que nos ocurrió hace un momentito. Es decir, ok, me asusté y esto puede que me dure todo el día, o que lo voy a sentir más intenso, o que a lo mejor me va a prevenir a no volverme a acercar a los perros, o incluso a lo mejor a odiarlos porque me ladró alguna vez uno y ya me provocan este miedo que se ha estado prolongando. Es muy importante reconocer esto entre las emociones y los sentimientos, esta diferencia, aunque en realidad en el libro después como que las combina un poquito y habla en general de las emociones, o sea, como todas estas sensaciones, toda esta respuesta que tenemos, a partir de ahí empieza a colocar a las emociones como de malestar o de bienestar. Porque en realidad no hay emociones buenas y malas, pero hay que tratar de entenderlas como algunas que nos van a generar como una sensación no muy buena. De hecho, nos van a hacer sentir mal en general, nos pueden incluso hacer sentir como lastimados o vulnerables. Y hay otras que nos van a ayudar a construirnos, que de hecho nos van a llevar también a buscar como lo mejor para nosotros, la mejor vida, las mejores cosas a nuestro alrededor. Cuando las empiezan a dividir así, podemos entender entonces que hay unas que son las que podemos como promover y otras que no vamos a evitar, pero necesitamos aprender a tenerlas bajo control o aprender a qué vamos a hacer cuando éstas se presenten. Y de eso se trata el tercer capítulo del libro, que pues sí, tenemos que verlo. Está muy bonita esta portadita, ¿no? Que justo habla acerca de la educación socioemocional para vivir mejor, que es más o menos lo que hacemos por acá. O sea, poder hablar de qué estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, cuándo lo estamos sintiendo. Empieza este capítulo contándonos lo que te acabo de decir, las que son como de malestar y las que son de nuestro bienestar. Pero después hace mucho hincapié en que tenemos que aprender a cómo vivirlas, a cómo sobrellevarlas y sobre todo a cómo entenderlas. Todo esto, como te decía al principio, lo hace a partir de la psicología positiva. Cabe aclarar que la psicología positiva a veces se puede entender como esta forma muy positiva de entender la mente, es decir, de solamente darle prioridad a lo que es bueno, a la felicidad, a la alegría. Y no es tanto eso.
Más bien, la psicología positiva son una serie de estudios que ya tendrán más de 60 años que han estado enfocados en cuáles son las emociones, las sensaciones, los sentimientos, incluso los pensamientos y los hábitos que nos llevan a tener una vida llena de bienestar. Y se entiende como bienestar este buen estado de la vida en el cual podemos desarrollarnos desde la felicidad, teniendo relaciones positivas con las personas que tenemos a nuestro alrededor e instruyéndonos o construyendo las cosas que nos gusta hacer, y si no nos gusta tanto, poder encontrar el lado bueno, el lado positivo. Y en cuanto a las emociones de malestar o las que podremos entender como negativas, dentro de la psicología positiva les da cabida para entender por qué existen, cuál es su lugar en nuestra vida y cuándo debemos de entenderlas, cómo debemos de entenderlas y no convertirlas como en estas emociones de las que debemos de escapar, como por ejemplo de la ansiedad, ¿no? Que nos han dicho y nos lo repiten y lo vemos en todos lados, que la ansiedad es mala. No, la ansiedad es necesaria, pero tenemos que aprender a cómo enfrentarla, a cómo vivirla e incluso a cómo volverla parte de nuestra vida sin que ésta llegue a detenernos o a dominarnos al punto de llegar, ya sabes, a estos ataques de ansiedad o ataques de pánico. No, hay un punto adecuado. Dentro de la psicología positiva y en apoyo, por ejemplo, con libros como este, vamos a entender cuál es su función. Pero entonces, regresando al manual y contestando a la pregunta de ¿por qué debemos de educarnos socioemocionalmente? Básicamente porque a través de este aprendizaje de nuestras emociones y de nuestras relaciones con otros, vamos a poder aprender a identificarnos, a entendernos y hacer un trabajo de autodescubrimiento para poder autorregularnos, para poder sociabilizar mejor y construir las cosas que necesitamos, ya sea, digamos, para nuestra carrera profesional, como por puro gusto, para nuestra familia, para nuestra educación, etc. O sea, para poder tener una vida integral y con esto poder tomar las mejores decisiones a lo largo de nuestra vida. Y es que si como adulto te sorprende escuchar que se puede realizar como todo este trabajo para poder llegar a esta toma de decisiones y entender qué está pasando dentro de ti, imagínate como adolescente, que además de que estás como viviendo estos cambios, está ocurriendo esta parte donde tu mundo ya no es el mismo y que además tus emociones empiezan a dispararse y a veces se siente que no tiene control. El manual básicamente se vuelve como una guía para poder vivir esa parte. Y al final, los últimos 2 capítulos te hablan acerca de las emociones de malestar y las emociones de bienestar, y digamos que ahí viene la parte como la parte más importante del libro, porque te va enumerando desde, por ejemplo, las emociones de malestar, que identifica como el miedo, la ira, la tristeza, el enojo, la desesperación, incluso la desesperanza, la timidez y la vergüenza. Estas emociones que a lo mejor no queremos que estén en nuestra vida, pero se van a presentar. Entonces, cada una de ellas nos va explicando por qué surgen, cómo surgen y qué podemos hacer enfrente de ellas. Te voy a dar, por ejemplo, habla acerca de la timidez y la vergüenza, que podemos entender que son lo mismo, pero de veras son completamente distintas, ya que la timidez es como esta reacción normal que tenemos a cosas que a lo mejor nos son como un poquito ajenas o que nos darían como un poquito de miedo. Nos acercamos con cautela o con cuidado, pero al final no sabemos si va a ser adecuado el resultado de acercarnos o no. En cambio, la vergüenza es como esta sensación, este sentimiento que nos dice algo que hicimos no estuvo del todo bien y tenemos que o no platicarlo, esconderlo y nos mantiene alejados de las personas. No queremos contar o no nos queremos mostrar por esa vergüenza que sentimos. Si te das cuenta, se pueden confundir y a veces podemos sentir que nuestra vergüenza es timidez o al revés. Quiere decir que, por ejemplo, algo que para nosotros puede ser un tema de timidez como, ay, me da como miedito acercarme a un grupo de amigos, pero lo ponemos como si fuera vergüenza, ¿no? Y ya nos ponemos adjetivos. Imagínate, no es lo mismo decir, me da pena acercarme a esas personas que no conozco, a decir, me da pena acercarme a esas personas porque me veo fatal, soy horrendo y se van a burlar de mí y me da mucha vergüenza. Como si esas características primero fueran reales y además como si fueran atributos negativos. Entonces nos platica, así con ilustraciones y todo, por qué debemos de entender esta diferencia y qué podemos hacer para mitigar esa vergüenza
o colocarla en el lugar adecuado, porque si hay algo que en realidad sea de darnos vergüenza, entonces hay que entender cómo cambiarlo, cómo mejorarlo o cómo eliminarlo de nuestra vida, siempre y cuando tenga como una razón con nuestros valores, con quiénes somos nosotros en esencia. Y esa parte aquí viene bien explicada para todas estas emociones que sentimos como las de malestar, como las negativas. Y por último, habla de las emociones de bienestar, que se refiere a todas esas emociones que nos ayudan a construirnos, a ser felices, a buscar como esos espacios de crecimiento y de bienestar, pero no solamente con nosotros, sino con otras personas e incluso con nuestro entorno. Habla, por ejemplo, de la gratitud, de la alegría, de la tranquilidad, de la paz, de la asertividad, la resiliencia, el sentido del humor y de la generosidad. Y de qué cosas podemos hacer para promoverlas en nuestra vida, en la vida de los demás. Imagínate, como papá de un adolescente, a lo mejor ahí vas a poder encontrar las claves de cómo conectar en esos momentos donde son como más complicados, donde sientes que se empiezan a alejar de ti, que ya no te cuentan las cosas. A lo mejor directamente no hay que ir a preguntarles, sino promover que exista este ámbito de empatía, de generosidad, de compartir con los otros, de compartir contigo y de tú poder compartir con ellos. Y también, si eres un adulto que llega al manual, a lo mejor vas a descubrir que hay cosas que no entendías acerca de estas emociones positivas y de cómo puedes hacer para que en tu día a día las estés fomentando e incluso las puedas integrar a tu familia, a tu trabajo o en cualquier ámbito de tu vida. También, al final, pues es así como que no lo podemos dejar de lado, todo esto se involucra con nuestra autoestima, porque al final de lo que hablamos es de eso, de cómo nos sentimos nosotros frente al mundo, cómo reaccionamos al mundo a partir de estas reacciones, de estas emociones, de estos pensamientos que se generan por nuestras emociones, y eso cómo nos va a ayudar a sentirnos más quienes somos nosotros en general, quienes queremos convertirnos y todo lo que podemos llegar a ser si nos enfocamos en esta parte buena de nuestra vida. Entonces el manual emocional para sobrevivir mejor se vuelve una guía de verdad muy enriquecedora para la vida de tus adolescentes, de ti como adolescente, pero también de ti como adulto. Te lo recomiendo mucho cuando estés atravesando por dudas de cómo me estoy sintiendo o cuando no sepas en realidad cómo trabajar con todas estas emociones de malestar, ¿no? Estas emociones negativas. ¿Qué hacer frente a ellas? Desde poder entenderlas en ti o con las personas que te rodean. Como te decía, se lee bien facilito. Además, de verdad está muy bonito porque las ilustraciones, imagínate, en todos lados las puedes encontrar. Lo vas a disfrutar mucho, es incluso como una pieza de colección si te dedicas a estos temas de salud mental. Si quieres conseguirlo, acá abajito te voy a dejar pues algunos lugares donde lo puedes encontrar. Sí es un poquito difícil de encontrar fuera de México, pero ya sabes, si hacemos la búsqueda puedes llegar a él. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado mucho y que de veras le eches una leidita ahí al manual. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjalo acá abajito, regálame un like y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.